disciplinas de Sociologia do Direito, portanto é este o background teórico e conceptual do nosso colega, que ademais também é ainda educador social, tem uma prática de acompanhamento de jovens delinquentes em particular, e portanto tem toda esta experiência que nós vamos encontrando periodicamente e que muito lhe agradecemos, temos visitado novamente, temos estado aqui a conversar sobre coisas que lhe interessam, ele também tem procurado falar com muitos colegas aqui da nossa equipa, na Escola de Criminologia, na Faculdade de Direito em geral, mas também com colegas que trabalham na prática, neste domínio dos jovens delinquentes e também no domínio da violência, particularmente da violência doméstica, e que depois se interseta nesta questão da violência filoparental. Sem mais, agradecendo muito a presença do José, eu passava-lhe a palavra, que foi para ouvir José que vieram, e agradeço muito a todos terem estado aqui presencialmente, e vocês também que estão em casa a assistir e que poderão depois participar através do chat, ou depois numa fase final também, colocando alguma pergunta, também dando-vos a voz para, se a máquina trabalhar bem, e acho que vai trabalhar, poderão usar os dois meios. Portanto, sem mais, José, muito obrigado. Palavra. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Oporto por acogerme también. Es la segunda vez que estoy aquí, eso quiere decir que me siento bien recibido y atendido. Muchas gracias a Jorge por toda su amabilidad, por todos los cuidados que ha tenido hacia mí y al resto de compañeros que están aquí. Bueno, Rita ha hecho mención al estudio de Jean-Pierre Ribert, de Michel Foucault, que básicamente es un análisis de Michel Foucault sobre cómo se construye la concepción del parricidio en el siglo XIX. Eso sí, Foucault lo hace analizando información de psiquiatras, ¿no? de la época, los informes de la época. Bueno, estamos en el siglo XXI ya, y ahora pues lo podemos hacer con otros medios, pero básicamente en este sentido el estudio tiene algo similar, que vamos a ver cómo es la percepción que hay de un parricidio por parte, en este caso, podemos hablar de la sociedad, pero vamos a analizar una parte de la sociedad, en concreto la reacción en social media, en concreto en Twitter, ante un caso que, por contextualizar un poco, aquí tenéis algunas noticias. En febrero de este mismo año, un joven de 15 años mató a su madre y a su hermano pequeño y después a su padre, ¿no? A los 3 miembros de la familia. Estuvo después varios días en casa haciéndose pasar en WhatsApp por los padres, hasta que ya envió una foto a su tía diciendo: mira, los he matado, y a partir de ahí comienzan a surgir una serie de noticias en medios de comunicación, y también empiezan a aparecer una serie de publicaciones en Twitter, que es lo que yo he analizado, ¿no? Por lo tanto, estamos ante el caso de un menor de 15 años en Elche, que es una ciudad de 230 o 240.000 habitantes, que, bueno, que mata a toda su familia, y aquí vemos ya algunas palabras que nos van a acompañar después, que si videojuegos, que si en PlayStation y demás. Bueno, por contextualizar un poco, el estudio de los parricidios es quizá el tipo de violencia familiar menos comprendido. Generalmente el factor de riesgo que se asimilaba más o se asociaba más al parricidio era la enfermedad mental, aunque ya hay publicaciones que han comenzado a indagar en otro tipo de variables, como conflictos familiares previos o otros tipos de violencia previos en el hogar. En concreto, este tipo de parricidio, llamado parricidio extendido o extended parricide, es aquel en el que se produce el asesinato de los 2 padres, padre y la madre en este caso, y los hermanos. Hay una investigación en Estados Unidos que hace un cierto
análisis de cómo es el agresor, generalmente hombres blancos con una media de 27 años, sin que haya con posterioridad un suicidio, como pasa en algunos otros casos de violencia familiar, y situaciones menos premeditadas que otros tipos de violencia, ¿no? De violencia familiar. Holt, en una publicación muy reciente sobre criminología familiar, habla de una fuerte presencia de armas de fuego en estos parricidios, ¿no? Y bueno, cita este estudio en el que se habla de que en Estados Unidos hay una mayor presencia de armas de fuego en los parricidios que en otros tipos de casos de violencia familiar. Bueno, mi interés sobre la violencia filoparental, o si comparamos la violencia filoparental con el parricidio, son o siempre han sido tratados como dos realidades distintas, porque, o al menos en España, el concepto de violencia filoparental ha acabado asociándose a violencia de adolescentes hacia los padres, pero que no acababa normalmente en situaciones tan graves, mientras que normalmente los parricidios eran cometidos por personas adultas, hombres y generalmente con esta presencia de enfermedad mental. Una publicación del 2017 de varios autores intenta definir qué es o qué se entiende por violencia filoparental en España o qué se debe entender por violencia filoparental en España. Y aquí los autores, algunos de ellos, Pereira fue presidente de la Sociedad para Investigación de la Violencia Filoparental en España, comentan que deben excluirse o que ellos consideran que deben excluirse de este tipo de violencia aquellas causadas por intoxicaciones o síndrome de abstinencia, alteraciones psicológicas, y también hablan de excluir el parricidio, si no hay, digamos, una situación de violencia previa. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, en la memoria del 2020, habla de que, bueno, algunos casos de violencia filoparental han acabado en homicidio y, por lo tanto, muestra una cierta preocupación, ¿no? por estos casos. Pero bueno, partiendo un poco de que a nivel teórico siempre han sido dos realidades separadas, como la investigación es muy reciente, pues también tenemos que pensar si verdaderamente podemos hacer esa separación tan clara o no. La idea es, o el objetivo principal es, cómo vamos a analizar, ¿no?, la reacción social que se ha producido ante este homicidio. Y para ello, lo que he hecho es, mediante una aplicación, esto es una extensión que se instala en el Google Chrome de un programa que es el Envivo 12, pues se produce la descarga de todos los tweets en los que se busca un término concreto. Previamente a buscar ese término, mediante la búsqueda en estas dos páginas web de aquí, analicé si se había generado algún trending topic durante esos días que pudiera ser identificativo, ¿no? Muchas veces cuando se comete o hay algún hecho significativo, el hecho de crear un trending topic, un hashtag, que después se convierte en trending topic, permite localizar a todos los usuarios que hablan sobre una temática en ese hashtag, ¿no? Sin embargo, aquí no lo había como tal, ¿no? No es un caso que llegase a ser trending topic durante los días posteriores. Por lo tanto, bueno, opté por utilizar la palabra Elche, porque, bueno, utilizar otros motores de búsqueda como asesinato, parricidio, pues pueden provocar que acabes cogiendo tweets, ¿no?, de otras realidades que no son las de, en este caso, las de Elche, ¿no? Bueno, solo en 2 días obtengo una muestra de 7.381 mensajes, ¿no? No todos están directamente relacionados con el asesinato el parricidio de Elche, pero bueno, después son algunos que no hay que considerar o que no hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, aquí vemos una representación en forma de nube de las palabras, la frecuencia de palabras que más aparecen en los mensajes, ¿no? Vemos que queda Elche y ahora vamos a ver algunas que nos llaman la atención: leer, Antiguo Testamento, videojuegos, libro, ¿no? Es decir, ¿por qué de esos 7.300 tweets aparecen, pues, en rojo las que más? Antiguo, leer, testamento, después escopeta, videojuegos,
casa, bueno, otras parecen más lógicas, como mató, ¿no? Elche, padre. Bueno, digamos, tener esta frecuencia de palabras ya nos da una señal, ¿no? de qué es de lo que se habla, ¿no? Aquí lo que tenemos son las cuentas con el mayor número de seguidores. Que un dato también que es significativo es que todo esto son medios de comunicación tradicionales. El País, del Mundo, ABC son prensa escrita tradicional. El País ha sido siempre el periódico en España con mayor número de lectores. Y después Antena 3 es una televisión mayorista privada, igual que Telecinco, y la agencia EFE, que es una agencia pública de comunicación. Estos son los tweets que desde estas cuentas se lanzan en ese momento, ¿no? Es decir, aquí una descripción del adolescente que mató a su familia de Elche, disparó 6 veces, pues a su madre, a su hermano de 10 años, y horas después, bueno, aquí no leo, pero bueno, dice, y de horas después al padre, que recibió 3 disparos más. Aquí hay uno significativo, que es cuando El Mundo comienza a señalar, el diario El Mundo comienza a señalar unas posibles causas por las que ha sucedido esto, ¿no? Y entonces citan que este estudiante de 15 años en el instituto había leído un libro, es una obra de teatro, en el cual el protagonista mata a su familia, ¿no? Y entonces el periódico deja entrever, bueno, el hecho de que estén leyendo este libro en el instituto puede tener una cierta influencia, y ahora vamos a ver la reacción que se produce ante eso. Esto que se ve aquí es la representación gráfica de la red, ¿no? Lo que pasa es que 7.300 tweets en realidad para estos tipos de análisis son muy pocos, muy pocos. Normalmente hay gráficas de estas que utilizan cientos de miles, ¿no? Se ve aquí una línea muy ligera y aquí lo que llama la atención, esto es la ampliación de esto. Como lo que llama la atención es como una gotita de agua, ¿no? De una gran cantidad de mensajes de aquí, y aquí en la punta estos dos nodos, ¿no? Que son los dos mensajes. Es decir, el análisis de redes lo que hace es que cada uno de los tweets lo considera un punto en la red, y las relaciones de retuiteos entre ellos lo considera las aristas que comunican unos con otros, ¿no? Y entonces ahí sí se construye una red que, como vemos aquí, pues hay una línea y una gran agrupación de tweets ahí que están relacionados con estos dos, ¿no? Que ahora veremos eso después, ¿no? Claro, Twitter permite que tú escribas una información, pero que también retuitees esa información. Por lo tanto, aquello a lo que tú le das importancia, que lo vuelvas a pasar, ¿no? A divulgar por la red, ¿no? Y aquí vemos, a diferencia de lo que pasaba antes de las cuentas con más usuarios, los mensajes que más veces han sido reenviados, que son estos dos, ¿no? Es decir, es este mensaje a ver si se ve mejor, de Miguel Barrero, ahora hablo de quiénes son estos usuarios, que dice: el chaval que mató a sus padres y a su hermano de Elche jugaba videojuegos y había leído un libro, también tenía una escopeta en casa, pero parece que ese detalle carece de importancia. No sé si se entiende bastante bien, ¿sí? Y esta cuenta de Tortondo que dice: si llega a leer el Antiguo Testamento, no queda nadie vivo en Elche, ¿no? Como diciendo, bueno, si en ese libro se habla de que mata a una persona, ¿cuánta violencia aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Estos mensajes son retuiteados en esa cantidad de veces, y son esos dos puntos que aparecían en el gráfico de antes, conectados con todos los tweets de abajo, ¿no? Porque digamos que de cada uno de esos puntos aparecen 4.300 y 4.350 líneas de conexión, que son los que después retuitean, ¿no? Bueno, aquí vemos dos mensajes también del Mundo que dice: le habrían cortado wifi por suspender, estaba leyendo la novela de la Edad de la Ira, por el que mata a su familia. Estas son las dos cuentas de
de estas dos personas que son retuiteadas. Miguel Barrero es un escritor, Javier Durán pues es una persona con bastante presencia en la red, ¿no? En cuanto a publicaciones, pero bueno, tienen 8.000 seguidores y 56.000 seguidores. Tampoco es que sean, como veíamos antes, El País o la Agencia EFE, que tenían muchos más. Sí que, bueno, pues por las propias dinámicas de la red, esos tweets han tenido un impacto, ¿no? O han sido más seguidos que otros. ¿Qué es lo que tenemos en esta tabla? Aquí lo que aparecen son las medidas de centralidad de este sociograma. El grado, que es el número de conexiones que llegan a ese nodo, a ese tweet, y la intermediación, que es el nivel de veces que digamos que desde un nodo tenemos que pasar por ese nodo para llegar a otro, ¿no? Recuerdo que cada tweet es un nodo, ¿no? Y las interconexiones son las aristas, ¿no? Entonces aquí vemos, esto está clasificado por el grado, pero el nivel de intermediación de estos dos usuarios, que es los que he citado antes, pues son los más importantes de todos, ¿no? Y aquí se cita pues de nuevo el tuit del Antiguo Testamento, de No queda nadie vivo, y el hecho de citar que, bueno, que se habla de los videojuegos y se habla de que había leído un libro, pero parece que el detalle de la escopeta no lo cita nadie. Bueno, otros mensajes con unos niveles elevados, digamos, de las medidas de centralidad, pues aquí Televisión Española, que es la televisión pública, bueno, únicamente es algo informativo sobre el triple asesinato, pero aquí hay otra persona que también comenta media hora hablando en Televisión Española sobre el asesinato de Elche, el peligro de los videojuegos y de los móviles, pero no ha habido ni un minuto para decir que en casa había una escopeta y que estaba al alcance de un menor, ¿no? Este tuit de aquí, que es solo una imagen, es esta imagen de aquí, creo que en la pantalla se ve bien, ¿no? Es decir, dicen aquí, tenemos que culpar a algo por el crimen de Elche, y dice un periodista, yo por los videojuegos, otro periodista dice, yo por el libro, y este de aquí dice, hombre, tenía una escopeta en casa, ¿no? Y bueno, ay, perdón. Y lo tiran por la ventana, ¿no? Este son los tuits del mundo, de los que surge, digamos, esta respuesta, ¿no? El parricida de Elche habría leído La Edad de la Ira, una novela, el único joven mata a su familia, o el chico de 15 años asesina a sus padres porque le habían cortado la wifi por suspender, ¿no? Aquí hay otro que también dice, es muy curioso que en el crimen de Elche ningún medio se pregunte por qué un menor maneje también una escopeta de caza. Bueno, él tenía 15 años, según la legislación española, puede utilizar la escopeta de caza si va a cazar con su padre, con un adulto, y si tiene un permiso de armas. Lo que no puede, desde luego, es tener la escopeta en casa y poderla coger porque tendría que estar encerrada bajo llave, etc., ¿no? Bueno, estos mensajes son significativos porque son los que, digamos, tienen a nivel cuantitativo un grado más importante, ¿no? Son los que tienen una mayor influencia en el conjunto de la población que está retuiteando, que está leyendo en Twitter sobre el tema, pero siempre que pasa algún fenómeno de estos o que se analiza un poco, yo en otras investigaciones que he hecho con análisis de contenido o análisis crítico del discurso de los mensajes en Twitter, pues ves que aparecen mensajes que intentan coger digamos, desde su propia percepción e ideología, entender qué es lo que pasa, ¿no? Algo bastante común es la crítica a las reformas de la ley del menor que hubo en España desde el año 2000, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, pues tenemos el caso de alguien que se pregunta que solo va a estar 5 años, es cierto, para los menores de 14 y 15 años, la legislación establece unas medidas máximas, si tuviera 16 o 17 serían otras, ¿no? Bueno, la legislación en España no es que sea más laxa, de hecho ha habido un endurecimiento en los últimos años en la ley del menor, pero desde algunos sectores de la población se mantiene esa idea de que la ley del menor es flexible, ¿no? En general en España se oyen eso desde algunos sectores de la
de la población que sale barato delinquir en España, ¿no? Cuando en realidad somos un país con las tasas de encarcelamiento más elevadas de Europa, de Reino Unido. Bueno, aquí otro que va un poco en esa línea, ¿no? No me parece normal que salga cuando tenga 20 años. Otro que coincide también en la idea de que, bueno, cazó a su hermano, aquí pues aprovecha un poco para lanzar el hashtag no a la caza o la verdad de la caza, ¿no? Para prohibir el acceso de armas a menores. Otros mensajes que también se cuestionan esa idea de que los libros o los videojuegos sean los causantes de lo sucedido en Elche sin dar importancia a la escopeta. Es decir, estos mensajes que he citado antes no son los únicos, pero sí que son los que tienen más presencia, ¿no?, en esa red. Aunque, bueno, también hay un artículo por aquí de prensa en la que una psicóloga explica el parricidio como un análisis de trastorno mental secundario provocado por el videojuego. Bueno, eso es algo sobre lo que hay una cierta discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la evidencia científica sobre la relación entre videojuegos y asesinatos o violencia? Bueno, pues que aquí, por citar algunas obras, no es posible establecer una relación significativa entre usos de videojuegos y violencia. El consumo de violencia no predice un incremento de actos violentos. Lo mismo, ¿no? El uso de videojuegos violentos no se relaciona con el uso de la mayor violencia social, o esta investigación del año pasado que es un análisis en concreto con menores que ejercen violencia filoparental, ¿no? Y comparando la muestra aquellos que eran jugadores de videojuegos y los que no eran jugadores de videojuegos. Y bueno, pues los autores establecen que no hay diferencias estadísticas significativas, ¿no? Incluso señalan que casi en el caso de los chicos es imposible encontrar en la muestra adolescentes que no jueguen a videojuegos, o sea que la gran mayoría lo hacen, ¿no? Bueno, también un poco por relacionar lo que se dice con las escopetas, la gran mayoría de parricidios en España, que hay muy pocos, ¿vale? Pero cuando se produce un parricidio en España, la gran mayoría una presencia de armas blancas o de armas de fuego, ¿no? Que parece que esto coincide también con lo que decía la investigación americana, ¿no? En que siempre había una presencia de armas de fuego mayoritariamente, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones podemos extraer de este caso? Del uso de las redes sociales y de cómo las redes sociales analizan o interpretan un caso como este del parricidio. Bueno, pues quizá algo significativo es que los medios de comunicación tradicionales en esta nueva era de comunicación continúan teniendo una influencia notable. Hemos visto que las cuentas con mayor número de seguidores son cuentas de medios de comunicación tradicionales, pero quizá lo más importante es que tienen la capacidad de marcar la agenda, es decir, de proponer los temas sobre los que se acaba hablando, ¿no? Es decir, aquí se acaba hablando de videojuegos y de libros porque es un medio de comunicación tradicional en que ha dicho la culpa es de un libro y la culpa es de los videojuegos, ¿no? Es decir, los mensajes que tienen un mayor número de grado de intermediación son respuestas a esta noticia del mundo. Sí que es cierto que se cuestionan el planteamiento, y esta es quizás la otra idea importante, es decir, que Twitter permite cuestionar lo que dicen los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Pero en cierta medida se está hablando de un tema que es el que proponen los medios de comunicación o tienen la capacidad de hablar de ese tema, ¿no? Bueno, esto es algo que coincide con otros análisis que he hecho. Por ejemplo, en España el año pasado hubo un programa de máxima audiencia que empezó a hablar de conflictos familiares y de violencia filoparental, entre otros tipos de violencia, y eso ha provocado un aumento enorme del número de mensajes y ha provocado también un cambio en los términos que se utilizaban, es decir, los conceptos de los que se hablaba o de los que se habla en Twitter ahora, si lo comparamos con lo que se hablaba hace
3 o 4 años, ¿no? Y está provocado porque la gran mayoría de personas que hablan sobre esta temática ahora mismo en España lo hacen porque son audiencia de estos programas de televisión, a través de las propuestas que hace la misma cadena para que la audiencia participe, debata, discuta, porque para ellos también es una forma de mantener la atención en el programa vivo y fidelizar una audiencia en el programa, ¿no? Entonces, bueno, quizá lo que vemos es que surgen argumentos desde los medios de comunicación que no están basados en evidencia científica, es decir, la idea de los videojuegos o la violencia asociada a los videojuegos pues dista mucho de lo que dice la investigación más reciente. Sin embargo, a pesar de ese cuestionamiento de esta información que procede de medios tradicionales, vemos aún que los medios de comunicación mantienen esa posibilidad de crear agenda o de proponer temas, ¿no? Y bueno, esto es básicamente el análisis del caso del parecido de Elche, ¿eh? Obrigado, gracias. Y ahí tenéis, no se ve bien, se ve bien el contacto. Vale. Muito obrigado, José. Ora, deixem-me ver aqui a Rita já fez o favor de perguntar se queriam colocar questões e eu volto a lançar esse repto aos presentes aqui e também aos que estejam em casa, aproveitarem de fazer algum comentário ou colocar alguma questão mais direta ao José. Talvez possa dar o microfone. Não sei se vinha bem em casa ou não, mas tem algumas questões um pouco ligadas e tem a ver no fundo com a metodologia de utilizar as redes sociais como grande fonte de dados. E que eu acho que é ótimo, principalmente porque a pandemia, não é? E os confinamentos e os lockdowns nos ensinaram que temos que ter mecanismos para recolher dados, mesmo não indo diretamente ter com as pessoas. Acho uma metodologia ótima e que merece ser mais desafiada e ainda mais usada para outros tópicos. Então, creio que tem duas questões relacionadas. A primeira é: estudaste um episódio muito excepcional. Pergunto: pode-se utilizar, seria adequado ou não, usar a mesma metodologia para, por exemplo, episódios criminais mais frequentes, mas menos significativos? E se achas utilizarias a mesma metodologia, que câmbios farias? E a segunda questão, um pouco relacionada com esta, desculpa-se, porque a minha está a ficar muito maior, agora estas coisas. E a segunda questão é que sugerências dás a investigadores que queiram utilizar as redes sociais como fonte de dados. Por onde começar? Por exemplo, questões práticas. Crias um perfil teu, um perfil no Twitter, podes criar, mas como fazes para, por exemplo, manejar, gerir, gestionar a identidade do investigador nas redes sociais? Ok? Yeah. Que sugerências práticas darias à investigação a iniciar este tipo de abordagem? Bueno, esto ha sido un camino largo de buscar cómo podía acceder a los datos, porque yo recuerdo que hace
hace un par de años, en un acto como este, alguien me comentó que por qué no analizaba las noticias sobre la violencia filoparental, que quizá es lo que se ha hecho de forma más frecuente, ¿no? La presencia en los medios de los casos de homicidio y demás, ¿no? Pero, claro, la presencia en los medios se queda con una visión que no acaba de completar toda la práctica comunicativa que hay de forma más reciente desde que se crean los social media, ¿no? Entonces, para trabajar con los datos desde Twitter, yo lo he hecho con varios programas porque he ido aprendiendo un poco, y de lo poco que sé, he ido aprendiendo con los pasos, ¿no? Por ejemplo, el primer programa que empecé a utilizar, que se llamaba Tags, que es un programa bastante sencillo de utilizar, gratuito, no encontraba nada de información sobre violencia filoparental. Y yo estaba absolutamente convencido de que lo hacía mal. Y estaba ahí pegándole vueltas y pegándole vueltas y pegándole vueltas. Hasta que al final, bueno, tengo que decir que el hecho de vivir en el confinamiento nos ha obligado a todos a vivir en la red, ¿no? Es decir, teníamos internet y no lo utilizábamos y de repente nos confinaron y empezamos a utilizar internet. Porque yo aprendí a hacer esto. Lo primero que aprendí a hacer esto fue por un MOOC, un curso gratuito de la Universidad de Brisbane en Australia que encontré y me apunté, ¿no? Y entonces a partir en ese curso fue en donde empecé a aprender cómo se puede utilizar Twitter para obtener información de redes sociales a través de este programa y demás. Pero yo recuerdo que no, era imposible, no conseguía datos, ¿no? Y entonces, bueno, preguntando allí a un tutor de allí, me dijo, bueno, es que a lo mejor es que no aparece, no hay datos que fluyan en ese momento, ¿no? Que ese es otro de los problemas que tiene la aplicación esta de Vivo, NCapture, que si no hay movimientos de datos, de tweets, no los cogen, no tiene la capacidad de atraerlos. Entonces, puede venir muy bien para analizar algo muy concreto, es decir, imagina un acontecimiento que tenga una repercusión muy grande y que genere muchos datos en muy poco tiempo. Con algunos de estos programas es fácil obtener esa información y al menos yo lo que he visto es que la información después permite, digamos que como los tweets están concentrados en poco tiempo, permite establecer estas relaciones, construir estos grafos y demás. Porque yo tengo también todos los tweets desde el año 2009 hasta el año 2022 donde aparece la palabra filioparental. Pero claro, ahí no hay esas relaciones entre unos mensajes y otros. Y yo me volví loco con el Gephi intentando hacer un análisis de redes y no me salía, no sabía qué pasaba, ¿no? Hasta que, claro, digamos que la calidad de la información que obtienes, si quieres ir hacia atrás a buscar datos, digamos que hay menos conexiones entre mensajes, ¿no? Entonces, hay cierta información que no puedes utilizar. Pero yo, por ejemplo, en ese caso sí que he hecho un análisis crítico del discurso porque creo que había cosas que podían analizarse, ¿no? En la forma de hablar, ¿no? Ya más a nivel de expresiones y cosas así. Bueno, por lo tanto, yo he hecho tanto lo de analizar algo desde el año 2009 hasta el 22, como analizar algo más concreto, ¿no? Por ejemplo, yo del 2009 al 2022 tengo 6.460 y algún tweets, que son poquísimos. O sea, solo tenemos que ver que en el caso de este partido de Elche, en 2 días tengo 7.300. Si fuese un caso, no sé, por ejemplo, cuando hay casos de violencia de género o casos muy mediáticos, posiblemente podríamos tener 200.000 o 300.000. Mira, por ejemplo, en España, en el año, fue en el 21, creo, en el 20, hubo un programa de televisión que hablaba sobre los menores extranjeros no acompañados.
¿vale? Un programa de máxima audiencia que hablaba de chicos marroquíes en España. Pues yo capturé cerca de 800.000 mensajes sobre esa temática en una semana. Porque es un tema que está muy politizado, de lo que hablan partidos políticos, que ha llegado al Congreso, un programa de máxima audiencia. Entonces, claro, digamos que yo esto lo he ido haciendo para contextualizar cuál es la presencia de la violencia filoparental en la red comparada con otras realidades, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso pues está mucho más presente. Aparte del en vivo, hay otros programas interesantes, algunos gratuitos para utilizar. El Gephi, que se puede hacer gráficas muy interesantes. Y bueno, yo ahora quiero avanzar un poquito más en el estudio de cómo utilizar el data mining, ¿no? Sistemas de inteligencia artificial, todo este tipo de cuestiones, porque hay programas que permiten obtener información de páginas web, ¿no? Eso se llama legal cracking, ¿no? Es decir, es obtener información siempre desde un punto de vista legal. Es decir, esto de obtener información de Twitter o de páginas web no deja de ser información pública que alguien pone, ¿no? Al acceso, ¿no? Hay algunos programas que permiten, por ejemplo, descargar del país las noticias sobre una determinada temática y entonces puedes tener un montón ahí de información que después puedes analizar haciendo análisis de contenido. Pero, bueno, efectivamente, permites tener datos, pero hay que entrar en un mundo en el que quizá desde las ciencias sociales no somos demasiado conocedores de eso, pero creo que es algo en lo que deberíamos en general de profundizar. Yo estoy en ello. Para ti? A Vanessa. Desculpa, foi uma mensagem direta, deve ter sido sem querer. Sim, não faz mal. Pergunta: até onde as redes sociais podem contribuir para a investigação criminal? Hay, no lo tengo ahora en mente, no los podría, pero como profesor de criminología tengo una carpetita en la que voy guardando papers de trabajos sobre la prevención de determinados delitos a través de las redes sociales. Por ejemplo, sé que hay gente que ha utilizado Twitter en la prevención de peleas entre bandas, por ejemplo, equipos de fútbol, cuestiones así. Es decir, que sí que hay gente que está utilizando ya la información de redes sociales para prevenir determinados comportamientos. Tengo algún paper por ahí guardado, leído, pensando quizá en organizar un curso en la UA sobre eso, pero ahora mismo de cabeza no os puedo dar información. Alguém quer fazer uma pergunta de casa, tendo autorização para falar aqui, ou escrever mais, ou aqui também na sala, se tem mais algum comentário, algum contributo. Fiquei... a doutora Rita está muito ativa. Que bom. Eu acho que interessante. Estamos agora a dizer à Vanessa que existem formas que já acho para usar as redes sociais para conhecer redes. Estou em particular a pensar num que está a ser agora a audição para a invasão ao Capitólio de 6 de janeiro do ano de 2021. E uma das grandes provas que está a ser utilizada são os tweets do Donald Trump, e como incendiaram os seus apoiantes do sistema direito. Claro. Qual é a continuação do fundo daquilo que estava a dizer?
usadas não para prevenir, mas para ajudar a investigar ativamente crimes cometidos. Já concluído, que se parece. Bueno, eso creo que es quizá una cuestión más legal que sociológica, ¿no? Pero el ejemplo que señalas creo que sí que puede ser interesante analizar cómo ha sido el comportamiento en las redes sociales previa al asalto al Congreso, ver qué cosas similares hay en otros comportamientos que pueda haber en otros países o en otros hechos. Y claro, aquí digamos que el desarrollo de todo esto, que yo no lo he utilizado, pero lo que es interesante es tener la capacidad de crear unos algoritmos de inteligencia artificial que puedan detectar. En Alicante tenemos una antigua alumna que su tesis doctoral lo que ha hecho es analizar los mensajes en Twitter mediante un algoritmo, eso sí que lo ha hecho dentro de la Facultad de Informática, para prevenir mensajes de tendencias suicidas, para prevenir el suicidio, que en España es la principal muerte causa de muerte entre los jóvenes, agravada como consecuencia del confinamiento también en los últimos años. Entonces, por ejemplo, el comportamiento en redes sociales, en Twitter o en otro, problemas como la anorexia, la bulimia, redes sociales que se pueden este tipo de comportamientos, grupos de extrema derecha, grupos, bandas juveniles que quedan para confrontamientos violentos en el campo del fútbol. Bueno, todo este tipo de cuestiones yo creo que es algo muy reciente, pero en lo que desde luego se puede investigar. Claro, todo esto donde más se investiga y donde más bibliografía hay, desde luego, es en el tema del marketing. Porque las empresas son conscientes de que la información les otorga beneficios de forma directa, ¿no? Y tienen los recursos tanto en datos como en, bueno, pues, profesionales, tiempo, dinero para hacerlo, ¿no? En el ámbito de la criminología, creo que puede ser muy interesante para analizar cómo se producen estos casos. Cómo utilizarlo como prueba es algo que la realidad de cada país a nivel legal es diferente. En Twitter los usuarios tienen cuentas, muchas cuentas, bots, todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, algo que aquí no aparece, y es que en el caso del parricidio no hay cuentas, no hay bots, no hay cuentas falsas, no hay cuentas que retuiteen automáticamente, porque no es un tema, digamos, con un cierto interés político. No pasa como cuando hay un interés político en que un mensaje se retuitee muchas veces y eso lo hacen cuentas falsas creadas automáticamente para eso y eso multiplica los mensajes. Claro, ahí es un tema importante. Tenemos una compañera en el departamento que ha hecho su tesis hace poco sobre los fake news, ¿no? Y la influencia de las noticias falsas, en este caso en política, ¿no? También con análisis de redes sociales. Muito bem. Eu creio que a Célia quererá fazer uma pergunta, é isso? Esteja à vontade. Sí, te llama Manuel. Sí, buenas tardes. Le preguntaría, porque he terminado el curso en la universidad donde está ahora haciendo su exposición y he terminado también con un trabajo de análisis de contenido. Célia, não se consegue ouvir muito bem. No. Não, faz aqui um ruído estranho, mas se falar muito devagar ou então escrever, não sei. Tente de novo. Ok. Lo que estaba preguntando, ¿me consigue escuchar? Estava perguntando. Sí, es que como alumna de la universidad, a donde se encuentra ahora, he hecho también un trabajo de análisis de contenido, pero lo he hecho manual, porque no tenía el acceso de la inteligencia artificial. Pero lo que he percibido también, y no lo sé porque no sé cómo se utiliza el otro, es que había muchas interacciones que haciendo el análisis manual y en cada mensaje
lo que sería que tenía interacciones que pienso yo que sí se le hace con la inteligencia artificial, que no se capta ese contenido cuando se hace el análisis de la noticia. Entiende que la inteligencia artificial que rompe algunos de las interacciones que son importantes para hacer el análisis del contenido. Sí. Gracias. Claro, yo el caso que presento aquí es un caso con un número de mensajes muy reducido. Entonces, claro, digamos que los procesos de inteligencia artificial o todas estas nuevas tecnologías están pensadas más para trabajar de forma continua con mensajes que se van generando y que mueven unas cantidades enormes, ¿no?, de información. De todas formas, sobre lo que planteas, es la situación en la que me encontré yo hace más o menos un año, cuando haciendo análisis del contenido decía, es que hay mucha información que se me escapa. Es decir, sacando las frecuencias de temas y demás, ¿no?, y viendo un poco lo que el programa identificaba como tendencias, decía, hay cosas que se me escapan, creo, y creo que es importante. Y por eso acabé haciendo un análisis de contenido por un lado y por otro lado me fui más hacia un estudio crítico, ¿no?, un análisis crítico del discurso, más de tipo cualitativo, también porque el número de mensajes pues era relativamente pequeño, 6.400 tweets. A ver, son muchos para lo que se hace a veces en análisis de contenido, ¿no?, pero identificando algunos actores principales, ¿no?, digamos, más influyentes en cuanto a su presencia por retweets y demás, que eso es lo que me ha permitido análisis de contenido. Después lo que he hecho es analizar, sí, que cuestiones como, por ejemplo, qué terminología se utiliza por parte de esos actores, qué ideología puede identificarse, ¿no?, en determinadas afirmaciones, qué recomendaciones políticas hacen, ese tipo de cuestiones, ¿no?, que sería más un análisis cualitativo. Vamos, yo también en eso coincido, ¿no? Creo que efectivamente a veces el Big Data puede provocar que haya información que se pierda. Pero, no sé, asistí a un curso en el que el ponente nos hablaba de lo que es el análisis de sentimiento, y decía, yo lo del análisis de sentimiento creo que es algo poco publicable, decía él, ¿no?, en el sentido de que como que pensaba que algunas revistas no iban a darle demasiada credibilidad al análisis de sentimiento en algunos temas. Bueno, pues yo hace poco estaba leyendo un artículo en un sitio y me apareció ahí el análisis del sentimiento en una revista de una cierta calidad, ¿no? Es decir, creo que son cosas a veces demasiado nuevas, ¿no? Y entonces incluso puede haber, no sé, me estoy aventurando un poco, ¿no?, diferencias entre algunas disciplinas y otras. A lo mejor una revista más enfocada a la comunicación no tiene problema de considerar análisis de sentimiento, en otra no le van a dar demasiado valor, ¿no? No sé, eso es una cosa que te dice un análisis de sentimiento de los tweets, como he dicho yo, ¿no? Es muy negativo los mensajes, tal y cual. ¿Es suficiente o merece la pena profundizar más? Pero claro, si trabajas con millones de tweets o trabajas con millones de noticias, por ejemplo, pues claro, ahí lo que hay que perfilar, ¿no?, es saber cómo obtenemos la información de alguna forma, ¿no? Y ahí ya vamos a cuestiones más de inteligencia artificial, data mining, todo ese tipo de cuestiones. Eu talvez perguntasse se vês como uma possibilidade de conciliar no mesmo trabalho uma análise muito quantitativa desses programas com uma outra componente, selecionando eventualmente com critérios que essa própria análise quantitativa dê como relevantes. Estes temas são muito relevantes, quantitativamente isto é muito marcante, e agora vou ver com mais cuidado uma amostra desses mesmos temas
e aí ter um pouco mais de maleabilidade na construção de todo um esquema de conteúdos e de relações entre conteúdos. ¿Achas viável ou são dois trabalhos diferentes? Yo creo, o al menos mi percepción es que teniendo en cuenta que a la hora de escribir un paper, ¿no?, estás tan limitado a un número de palabras, una metodología, y creo que era más sensato hacer dos trabajos diferentes, ¿no? Que se pueden conectar. Que puedes conectar, ¿no? Pero en un mismo... Quizá a lo mejor una tesis doctoral, que digas hay una parte cuantitativa, una parte cualitativa o una cosa así, sí, ¿no? Pero para escribir 8.000 o 9.000 palabras y tener que dos metodologías y tal, creo que es, no sé, demasiado, lo veo demasiado complejo, ¿no? Poco, no lo sé. No tengo una opinión tampoco al respecto. Tomar una opción y seguir. Yo creo que sí, ¿no? Pero... Muito bem. Última pergunta. Alguém quer mais algum comentário? Vamos libertar o José. É a última oportunidade, na verdade, né? Então, assim sendo... Voy a estar unos se... cuantos días más en Oporto. Sim, se precisarem de falar com o nosso colega, é uma questão de entrar em contato comigo, com a professora Rita, e nós logo encontramos alguma maneira de combinar algum encontro, ou isso. Particularmente quem estiver interessado nestes temas ou nestas metodologias. Sendo assim, senhora diretora, posso fechar a sessão? Sim. Com isso, fechamos então a 19ª Conferência CJS. Habituem-se de facto a ficar connosco, porque somos sempre muitos temas interessantes e diversificados, e é bom ganharmos este hábito de nos encontrarmos, se não mensalmente, próximo disso. Vamos continuando a aproveitar a vinda de colegas de fora, normalmente é por aí que vamos, e vamos também juntando alguma da investigação da casa, e vamos fazendo aqui estes nossos encontros com estudantes e com colegas que aproveitam para vir cá também visitar-nos. Muito obrigado por terem estado presentes, e um agradecimento muito particular ao José por novamente ter estado connosco a partilhar os seus estudos, o seu saber. Obrigado.